Muy bien. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos. Gracias por acompañarnos. En nombre de GeoCaps, Consultoría de Capacitación y Cursos, les estamos presentando este evento webinar conmemorativo a 15 años del desastre ambiental en el Golfo de México. Memoria, aprendizaje y preparación. En colaboración con el Colegio de Profesionales en Gestión de Riesgo y Protección Civil, ACE. Es un gusto saludarlos. Para los que es la primera vez con nosotros, yo me presento, soy el ingeniero Rocío Lugo, directora general de GeoCaps, Consultoría de Capacitación y Cursos. Antes de iniciar, les comento unos requerimientos generales del evento para llevar una transmisión más amena y poder dar toda esta sesión sin interrupciones. Les solicitamos durante el evento tener la cámara apagada, por favor, para que no haya una interferencia de datos. Al finalizar la participación de nuestra especialista, les pedimos abrir su cámara en la parte final para preguntas y respuestas y adicional para tomarnos la foto de despedida. Les pedimos también respetar los comentarios de todos los participantes en el evento, ya sea en el chat o en participación abierta en micrófono, por el detalle del respeto a todos los comentarios de cada uno de ustedes. Les pedimos durante la sesión mantener el micrófono silenciado, a excepción de cuando se solicite una participación. Sin más preámbulo, les voy a hacer una pequeña presentación de nuestra ponente especialista, la maestra en manejo de la zona integral de la zona de costera, la maestra Marta Concepción Marín Contreras. Ella es ingeniero geólogo, egresada del Instituto Tecnológico de Ciudad Madero, Tamaulipas, de la carrera de Ingeniería Geológica en Hidrocarburos y maestra en manejo integral en las zonas costeras por la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Cuenta con un diplomado en impacto ambiental por la Universidad del Noroeste. Durante 31 años, laboró en la Secretaría de Marina, donde se desempeñó en diferentes cargos como servidor público e investigadora en el Instituto Oceanográfico del Pacífico en Manzanillo, Colima, y en la Estación de Investigación Oceanográfica de Tampico, Tamaulipas, donde fue responsable de desarrollar proyectos en investigación oceanográfica y de contaminación marina, realizando actividades de campo, laboratorio y gabinete. A partir del 1 de agosto del 2019, pasó a una situación de retiro y tiene el grado de militar de teniente de navío del Servicio de Ingenieros de la Armada de México. Actualmente es directora académica y consultora especialista de la empresa GeoCaps, Consultoría de Capacitación y Cursos, desde mayo del 2021, donde imparte los cursos de Geología y Contaminación Marina. Es un gusto y un honor, maestra, que nos acompañe en este interesante evento. Adelante, soy a la sala. Buenas tardes. Nuevamente les damos las gracias y una cordial bienvenida de acompañarnos esta tarde en la conmemoración de este evento. Me voy a permitir de compartir pantalla y por favor me indica, colega ingeniero Lugo, si observa la presentación a pantalla completa, por favor. Ya se está cargando. Listo. ¿Ya puede Listo. observarla? Adelante. Perfecto, iniciamos. Pues muy bien, ya me presentaron. Esta tarde vamos a presentar una charla, una exposición sobre los 15 años del desastre ambiental en el Golfo de México, memoria, aprendizaje y preparación. Vamos a hacer una breve introducción. Conocemos que los recursos energéticos del Golfo de México son amplios. Mucha de la infraestructura para la producción de petróleo y gas, incluyendo refinerías, petroquímicas, plantas de procesamiento de gas y otras infraestructuras, se concentran en las regiones costeras de Estados Unidos y de México. De nuestro país, un 85% de la extracción petrolera está comprometida en esta región. Para el país vecino, un 72% de su producción se encuentra costa afuera. Pero, ¿qué tiene de especial el Golfo de México? Aparte, sí, de los recursos energéticos. Pues resulta de que tan solo la región planicie costera y Golfo de México tiene a su cargo 19 áreas naturales protegidas, que en su conjunto suman una superficie mayor más de 2 millones de hectáreas. El Golfo de México brinda servicios ecológicos para las comunidades costeras y pesqueras. Como ecosistema, alberga una vasta biodiversidad, cachalotes, tortugas, delfines. Además, 1.500 especies de interés pesquero que alimentan a millones de mexicanos. También conociendo el término, la definición de derrame, proviene
de un documento del gobierno federal que se llama Plan Nacional de Contingencia para Derrames de Hidrocarburos y Sustancias Nocivas Potencialmente Peligrosas en las Zonas Marinas Mexicanas, de cuyo glosario se define a derrame como cualquier descarga, escape, evacuación, rebose, fuga, chique, emisión y vaciamiento de hidrocarburos u otras sustancias potencialmente peligrosas. ¿Qué otra sustancia podría ser? Bueno, recuerdo el caso en 1993, cuando un buque llamado Betula derramó varias toneladas de ácido sulfídrico allá frente a la costa de Michoacán. Este es tan solo un ejemplo, cuya presencia, al alterar las condiciones naturales del ambiente marino, afecta la biodiversidad que habitan en él o dañan los recursos e instalaciones. Para todos es conocido en lo que el petróleo, en los hidrocarburos, es el petróleo en todas sus manifestaciones, incluidos los crudos de petróleo, el combustóleo, los fangos, los residuos petrolíferos y los productos refinados. Puede haber muchas causas de incidencia de derrames petroleros, por en el mar que ocurre un accidente después de unas peligrosas condiciones meteorológicas que a veces son repentinas, aunque el monitoreo de las condiciones es constante, pero sí ha ocurrido en el pasado, operaciones de carga y descarga de combustibles durante los procesos de separación de petróleo y agua, las filtraciones de pozos y los reventones en los pozos. La exploración y el transporte de petróleo en alta mar, esenciales para el comercio mundial, bueno, pues también aumentan el riesgo de los derrames de petróleo. Y agrego un caso muy especial, el derrame petrolero que ocurrió en el Perú después de la erupción volcánica en el Océano Pacífico, allá en el archipiélago de Tonga, que por unas coincidencias estaban descargando de un buque varios productos petroleros y entonces vino un derrame que afectó unas playas muy importantes de ese país. ¿Ven? ¿Qué es la plataforma Deepwater Horizon y su pozo Macondo? ¿Qué era allá en aquel abril de hace 15 años? Bien, pues era una torre petrolífera, semisumergible, de posicionamiento dinámico de aguas ultraprofundas, allá localizada a 67 kilómetros de Belice, costa sureste de Luisiana, en los Estados Unidos de América. Construida en el 2001, era propiedad de Transocean y realizaba el proyecto del Pozo Macondo para la empresa British Petroleum, BP, hasta una profundidad de 5.500 metros por debajo del nivel del mar. El 15 de febrero del 2010 comienza la perforación a una profundidad de 1.500 metros. Aquí tenemos las dimensiones de la plataforma. Pues la cronología del desastre ambiental. Esa noche del 20 de abril de 2010 a las 21:45 horas aproximadamente, debido a una secuencia de fallas por parte de BP y otras compañías involucradas durante el desarrollo de la perforación del Pozo Macondo, la plataforma Deepwater Horizon se incendia y posteriormente ocurre una explosión donde desafortunadamente el saldo fue de 11 trabajadores fallecidos y otros 17 que resultaron lesionados. Vemos unos breves videos a continuación de obtenidos de la película Horizonte Profundo, filmada en 2016, en donde, bueno, pues están precisamente ejemplificando lo ocurrido esa noche. Y una fotografía en el lado derecho, captada poco después de la explosión. Nótese que el mástil aún está intacto, visible a través de las llamas. Continuando, ¿qué pasó los siguientes días? Bueno, pues el jueves 22 de abril, ya en el transcurso de la mañana, después de intentar controlar el incendio, la plataforma Deepwater Horizon colapsa y al romper una tubería conectada al pozo en el fondo del mar, se desencadenó un derrame de petróleo que al inicio fue de aproximadamente 1.000 barriles diarios y que amenazaba los ecosistemas del norte del Golfo de México y la economía de aguas territoriales de los Estados Unidos de América. Vemos algunas imágenes obtenidas pues de toda la información que yo tomé la precaución de guardar, de la Guardia Costera y de la prensa también, imágenes que sí se pueden todavía observar en estos días. Precisamente recordándonos este evento, los diversos reportes de investigación entre del gobierno y de BP, pues hubo
Dijeron de varias causas del accidente de la plataforma, que 8 barreras fueron incumplidas, desde que no se estableció la integridad del pozo, los hidrocarburos que ingresaron al pozo no fueron detectados y se perdió el control, los hidrocarburos incendiaron la plataforma y la válvula preventiva de reventones no selló el pozo. Y agregaría además una mala calidad del cemento que fue utilizado. Rápidamente, las agencias norteamericanas, especialmente la Agencia Atmosférica y Oceanográfica de los Estados Unidos, se movilizó en las 3 horas siguientes a la explosión para brindar apoyo científico especializado en la respuesta, incluyendo la determinación de las trayectorias del petróleo vía monitoreo satelital, los recursos afectados y las predicciones meteorológicas y oceanográficas para la Guardia Costera de los Estados Unidos de América y otras agencias oficiales que atendieron el incidente allá en la región de Houston y de Nueva Orleans. Pues se establecieron unidades, entre ellas el Comando Unificado, que es una estructura utilizada dentro del sistema de comando de incidentes, que se establece cuando un incidente involucra a 2 o más instituciones, agencias, organizaciones que tienen competencia técnica legal o jurisdiccional del mismo. Por eso los cursos sobre el comando del sistema de incidentes son muy importantes. Y el análisis satelital de la extensión del derrame, pues utilizaron imágenes de radar de apertura sintética en aquellos días posteriores al inicio del evento. Y así se fue dando seguimiento continuo. Pero ¿cuál fue la estrategia de nuestro gobierno en relación al derrame de la plataforma de Deepwater Horizon? Bueno, hay una comunicación con la Guardia Costera de los Estados Unidos. Desde la década de los 80 se firmó y se volvió a, digamos, a ratificar un plan llamado MEXUS. Es un plan conjunto de contingencias entre la Secretaría de Marina de México y el Servicio Guardacostas de los Estados Unidos para precisamente tratar aspectos de la contaminación del medio ambiente marino por derrames de hidrocarburos u otras sustancias nocivas. Proporciona una coordinación binacional de respuesta a incidentes de contaminación que afectan una amenaza en el medio ambiente marino. Mantienen la coordinación entre los equipos de respuesta conjunta de México, Estados Unidos y América, provee procedimientos estándar de operación respecto a una respuesta conjunta en caso de incidentes de contaminación. Es decir, hay diversos formatos que se llenan durante estos incidentes que puedan afectar las aguas costeras o el ambiente marino del otro país. Cabe señalar que en la parte del Pacífico existe el plan correspondiente al PAXUS por el Pacífico, pero también hubo otras instituciones y dependencias del gobierno que también estuvieron realizando diversas reuniones de coordinación para tomar medidas preventivas en caso de que precisamente ese derrame petrolero llegara a las costas nacionales, porque conociendo los efectos potenciales del derrame de petróleo en los ecosistemas de organismos marinos, porque ya se había tenido pues conocimiento del impacto ambiental generado por estos desastres en otras ocasiones, como fue el caso del Exxon Valdez en 1989 o bien en aguas mexicanas con el pozo Stock 1 allá en 1981. En el caso del pozo Macondo, bueno, pues el tipo de crudo en este derrame se clasificó como ligero, moderadamente volátil, puede dejar residuos de hasta 1/3 del total vertido luego de varios días, así como una película sobre los recursos marinos con potencial de permanecer como contaminante durante largos periodos. Se sabe desde hace tiempo que el petróleo en sí mismo causa enfermedades. Uno de sus componentes tóxicos es el benceno, que puede causar afecciones que van desde irritación cutánea hasta el cáncer. En la imagen, pues vemos cómo puede haber desde una contaminación directa, lo que ocasiona la muerte de peces, mamíferos marinos y aves, altera la circulación de gases, porque la película de petróleo reduce el contenido de oxígeno disuelto en el agua, en la columna de agua. La muerte de plancton y de los peces, muerte de los organismos que se alimentan de plancton y los peces, las tortugas marinas en este caso. Intoxicación, bueno, el petróleo envenena la fauna marina penetrando el sistema digestivo en su cubierta cutiana mucosas. Al final, bueno, se puede haber una muerte y trastornos genéticos en peces, moluscos, mamíferos, reptiles y aves. Y la intoxicación de otros organismos, incluidos el ser humano, al ingerir
pues animales que se acumularon en sus tejidos componentes del petróleo. Y es así que se tenía que hacer una evaluación del impacto ambiental para el Golfo de México y el Mar Caribe, porque a partir del conocimiento de este derrame, bueno, se generó la atención por parte de la comunidad académica y científica nacional, las autoridades de los tres órdenes de gobierno, ONGs, sobre las consecuencias del impacto ambiental en las áreas naturales protegidas ya mencionadas, por lo cual, bueno, se tenía que identificar las áreas sensibles, prioritarias de protección, bocanas de sistemas lagunares y estuarinos, las áreas de desove de las tortugas marinas, la afectación en artes de pesca y embarcaciones, y que además las aves marinas migratorias son especialmente vulnerables a derrames de hidrocarburos. La contaminación marina, pues también podría ocasionar consecuencias para la salud humana, como ya mencioné, al consumirse pescados y mariscos. Además, la posible afectación en las temporadas, actividades pesqueras e industria turística. Se consideraba ya desde esos meses, ese mes de abril, el patrón de corrientes marinas de acuerdo a la época del año y el futuro inicio de la temporada de los ciclones tropicales, porque de muchos es conocido en el ámbito de la investigación oceanográfica cómo está la circulación del patrón de corrientes en el Golfo de México y cómo cambia de acuerdo a la época del año, entre mayo y agosto, cómo se dirige hacia el norte y de octubre a febrero, cómo cambia hacia el sur. Entonces, sí es importante conocer también una gran importante corriente que se llama la corriente de Lazo, que también pues tiene su predominancia más interna hacia el Golfo de México de acuerdo a los meses del año. Entonces, había que considerar esta información oceanográfica y meteorológica. Y por supuesto, se iban dando las operaciones de respuesta para mitigar el derrame petrolero, porque las medidas que se tomaron inmediatamente después de la explosión respecto a contener o mitigar el efecto de derrame del petróleo por parte del Comando Unificado, se tomaron 5 acciones principales. Uno, se utilizaron barcos para contener el crudo, barreras flotantes y absorbentes. Tres, pues para proteger la vida silvestre a lo largo de las costas, se utilizó dispersante Corexit por vía aérea, que hay siempre mucha controversia en su utilización, pero de hecho, en México, el uso de dispersantes en México debe estar plenamente aprobado por la Semarnat antes de ser utilizado en caso de una contingencia similar. Entonces, sí es importante considerar siempre su utilización. Y con el apoyo de barcos camaroneros, se utilizaron equipos para desnatar y o contener el petróleo. Y por último, también se consideró la quema in situ del hidrocarburo ya vertido. La evolución o comportamiento de las trayectorias del derrame se fueron dando seguimiento. De hecho, en oficina en la cual laboré por tanto tiempo, me tocó pues ser responsable de iniciar con los primeros reportes del seguimiento de esta contingencia, de este derrame, y se iba informando a pues digamos a nuestra oficinas centrales en México, cómo iba evolucionando la estimación del derrame, cómo se iba concentrando en los estados frente a las costas de Luisiana, Delta del Mississippi, Alabama, cómo llegó la época, ya era de junio, y que bueno, pues hasta ese mes afortunadamente este derrame no representó riesgo para el litoral mexicano. Al final, los estados más afectados por el daño ambiental de este derrame fueron Alabama, Florida, Luisiana, Mississippi y Texas, ahí en los Estados Unidos. Las acciones de BP para el control de derrame de petróleo pues iban llevándose a cabo, algunas sin éxito, hasta un tercer intento, ya cuando se instaló una campana metálica que detuvo la liberación del petróleo. Las acciones finales para el control de derrame ya fueron informadas cuando fue controlado el 15 de julio de 2010 y el pozo fue sellado con cemento el 19 de septiembre de ese año, 87 días después. El gobierno de Estados Unidos estimó que un total de casi 5 millones de barriles de petróleo, es decir, 795 millones de litros, se derramaron en el medio ambiente marino durante esos días, convirtiéndose en el mayor desastre ambiental en la historia de ese país. Y es que el análisis del área afectada y su extensión del derrame de petróleo, bueno, sí era importante de ser conocida, porque pues también tuvo mucho que ver la dirección predominante de la mencionada corriente de Lazo y un remolino ciclónico que separado que impidieron que gran parte del petróleo
petróleo llegara a la costa mexicana. En la inteligencia, que hubo mucha diferencia del derrame del pozo Stock, que aquí lo tenemos, lo estoy señalando, que sí arribó a la costa de los Estados Unidos. Y nada más como un dato, es que el 3 de junio del 79 fue que explotó el pozo Estocuno en la bahía de Campeche. Estuvo incontrolado durante más de 9 meses, lo que resultó en un derrame estimado de 560 millones de litros de crudo y que por efecto de estas corrientes marinas, un 7% impactó 600 kilómetros de la costa de México y de Texas. Vemos en el lado derecho la cantidad de petróleo que se extendió por 149,000 kilómetros cuadrados del norte del Golfo y el derrame afectó más de 2,000 kilómetros de costas de Texas hasta Florida. Revisé unos reportes de Oceana, la ONG internacional, que refiere que según sus cálculos fue más afectación en su área de Estados Unidos. Un mapa en la parte inferior derecha, un mapa de algunos de los impactos documentados en el área inmediata del derrame, cómo se comportó de diversas maneras y se identificó el arribo del hidrocarburo hacia las costas. Pero ¿cuáles fueron los impactos ambientales a los recursos naturales por este derrame de petróleo de la plataforma de Deepwater Horizon? Bueno, ya que ocasionó, hemos visto frente a los estados mencionados, el cierre de las actividades pesqueras, dañó manglares, playas, pantanos, praderas costeras y marismas, la muerte de 800,000 aves, 170,000 tortugas marinas y se perdieron 35,000 crías por las actividades de limpieza asociadas a las playas de anidación. Se perdieron 8.3 millones de ostras y hasta 2015 se registró un descenso del 22% en la población de ballenas Bray y un 85% de poblaciones de peces, camarones y calamares. Además de afectar a la economía local de muchas comunidades costeras dependientes del turismo, pues se calcula que tan solo la industria de la pesca perdió 1,000 millones de dólares y la de turismo más de 500 millones. En esta imagen que estoy señalando, es el área de exclusión de que estuvo cerrada a la pesquería allá en ese país. En sí, ¿hacia dónde fue el petróleo? Bueno, si ya sabemos que este evento es considerado el episodio de mortandad de mamíferos marinos más prolongado registrado en el Golfo de México. Ya se han determinado que 1,141 delfines murieron entre 2010 y hasta julio de 2014. Y a la fecha, estos mamíferos siguen teniendo dificultades, 55% con enfermedades pulmonares, reacciones anormales al estrés, bajo peso y anemia. Y ahí vemos desafortunadamente una imagen de un delfín preñado varado en 2013. La NOAA, precisamente en sus investigaciones, fue que determinaron cómo al llegar a las costas el petróleo dañó los hábitats de playas, pantanos costeros, afectando la biodiversidad, pelícanos pardos, atún rojo, tiburones, tortugas marinas, a las comunidades de corales de aguas profundas entre el norte del Golfo de México, en los usos recreativos y turísticos de las playas. Y también la calidad del agua marina, de los humedales, las bandas de petróleo en playas. Un biólogo de vida silvestre investiga el sargazo aceitado en el Golfo de México, las bolas de alquitrán que se forman cuando el petróleo sufre intemperización, arribaron a costas de la Florida y el petróleo afectó humedales sensibles en Luisiana, a pesar de barreras desplegadas para detenerlo que se observan en esta parte. Contaminación en el agua y en el suelo. Impactos a la biodiversidad marina, el pelícano pardo o café. Ya se identificaron con un cálculo final fue de 27,000 pelícanos que murieron en el norte del Golfo debido al derrame. El petróleo también afectó directamente, incluso provocó la pérdida de hábitats de anidación cruciales. Y ahí vemos cómo los biólogos se encargaban precisamente de limpieza, porque tiene también su técnica, su metodología de las aves empetroladas, que los intentos de los rescatistas pues fueron muy intensos. Y aquí vemos pues el esqueleto de un ave cubierto de crudo después de los meses de junio. Pero también, desafortunadamente, hubo impactos en la salud humana de los trabajadores que participaron en las acciones de limpieza. En el lado izquierdo, y de hecho, quien le interesa ese artículo de la salud de los socorristas que hemos aprendido los desastres pesados, fue publicado en 2010 y en ese momento ya estaban definiendo la gama de problemas agudos en la salud de los socorristas, trabajadores, personas que ayudaron a limpiar el petróleo derramado de ese incidente.
Y recientemente, en 2020, precisamente, empezaron ya a publicar y actualmente tengo nueva información de las consecuencias de este desastre que trascendieron al ambiental, porque un reciente estudio reveló que miembros de la Guardia Costera que participaron en las labores de limpieza presentan afectaciones endocrinas y metabólicas a largo plazo. No se diga la salud ambiental, incremento en el estrés y la ansiedad de las personas habitantes que fueron afectados. Y recientemente también se encontró que miles de trabajadores y personas comunes que ayudaron a limpiar el derrame de petróleo afirman haber enfermado, ya que estuvieron expuestos al petróleo crudo y el dispersante químico Corexit. De hecho, encontré el dato de que un capitán que fue muy afectado en el momento en que estaban ya utilizando ese dispersante químico, se enfermó y ha sufrido para tener la compensación de acuerdo a los daños que ha sufrido en su salud. Entonces se suponía que hubo un cuantioso acuerdo judicial que los iba a compensar, pero no ha tenido el resultado esperado. Muchos no han recibido ayuda de estas personas y trabajadores. Y hay un refrán que dice, el que contamina paga. Y en este caso, tras el desastre ambiental y social que se dio lugar a una serie de acciones legales por parte del gobierno de los Estados Unidos en contra de la compañía BP, logrando una cuantiosa indemnización. Ya se recomendaron sanciones para, aparte de Vipita, Ocean y Halliburton, 40,000 millones de dólares en multas y ayudas para limpieza y recuperación de la zona, a los que debía de agregarse el fondo de 20,000 millones de dólares adicionales por reparación de daños e indemnizar a los residentes, gobiernos e industrias pesqueras locales que se vieron afectados. Pero también hay que señalar que muchos expertos y ONG señalaban que gran parte del dinero de las multas se deben destinar en proyectos para restaurar humedales, hábitats costeros, arrecifes de coral, recursos marinos. Claro, ha habido desafortunadamente algunas especies del Golfo, como el marlín blanco, que han mostrado ninguna o poca recuperación según un estudio de 2021. Porque a 15 años después, obviamente las acciones de restauración continúan. Un resumen de esta publicación, de esta página de la restauración, pues del derrame del Golfo, exclusiva para dar la información de los resultados de los fideicomisos que son aplicados para precisamente la recuperación, la restauración de los ecosistemas de la costa del Golfo, porque pues sí, se han aprobado más de 300 proyectos para restaurar los recursos dañados, algo así como 5,38 millones de dólares. Sin embargo, muchas especies también resaltan los informes, como la tortuga lora y la ballena de Rice, siguen luchando hasta la fecha. Los corales de aguas profundas no se han recuperado y siguen mostrando signos de deterioro. Sin embargo, pues siguen luchando y reconocen que la restauración no se logra de la noche a la mañana, pero mediante un diseño cuidadoso, una implementación exitosa, alianzas sólidas y un monitoreo riguroso, confían en que se van a restaurar esos humedales, hábitats costeros y cercanos a la costa, la calidad del agua, los recursos vivos, costeros y marinos y el uso recreativo. Y pues sí, sí ha habido un rescate y recuperación de pelícanos cafés o pardos, como les llaman en Estados Unidos. Hubo un caso muy especial del que fue fotografiado por un biólogo, Cassie Wright, visto en una isla que se llama Cumbes en 2021. Fue etiquetado como Red 33Z cuando fue capturado el 14 de junio de 2010 y fue liberado el 1 de julio de 2010 y todo lo siguieron pues aquí estudiando. Y entonces, bueno, sí, ahora sí que estos sí demuestra estos casos que las inversiones específicas están ayudando a que esta especie icónica se recupere. Y aquí vemos cómo pues más de 100 aves empetroladas fueron capturadas a tiempo para ser rehabilitadas y devueltas a su hábitat natural. Todo es reportado en los informes. Pero si acaso nos preguntamos, ¿hubo alguna repercusión del derrame en las aguas de nuestro país, México? Bueno, pues ha habido muchos estudios que se han llevado a cabo por parte de Semarnat, del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Para la Semarnat en 2013 se estimaba que sí fueron afectados Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Quintana Roo, Yucatán, pero también
refieren en su conclusión que se realizó un análisis cualitativo de los hidrocarburos de petróleo y de acuerdo a los resultados de perfil cromatográfico, 7 de 9 muestras presentaron un perfil típico de crudo de petróleo. Sin embargo, al no contar con información de la huella molecular de Macondo y de estudios analíticos específicos para evaluar la procedencia de estos compuestos, no es posible identificar su procedencia. También refieren que usando modelos numéricos de dispersión, se estimó que el derrame no impactó solamente poblaciones locales de Estados Unidos, sino que en promedio un 75% de los individuos probablemente provenía de México, una porción de Estados Unidos y el resto de orígenes en diversos países distribuidos ampliamente por las costas del Atlántico. Se referían al caso de las tortugas marinas. Pero en sí hay otras consideraciones que pues dicen que sus estudios sugieren que es muy poco probable que el petróleo derramado por la plataforma de Deepwater Horizon haya llegado a las costas mexicanas debido a lo siguiente. El evento sucedió entre la primavera y el verano, cuando las condiciones atmosféricas y oceanográficas no favorecen el transporte hacia el occidente del Golfo de México, que los procesos naturales y las actividades humanas removieron la mayor parte del petróleo en pocas semanas o días, no permitiendo que cantidades observables de petróleo sobrevivieran hasta el otoño, cuando las condiciones oceánicas y atmosféricas favorecen el transporte hacia el occidente. Los tiempos de decaimiento se basan en otros estudios que han encontrado que en las condiciones de temperatura del Golfo de México y debido a la presencia natural de bacterias que degradan el petróleo, este decae en pocas semanas o días. Publicaciones más recientes de un consorcio de investigación del Golfo de México dictaminaron que la falta de pruebas del impacto en aguas, sedimentos y organismos de la zona económica exclusiva de México impidió al país sostener, desafortunadamente, una demanda contra BP. Por lo cual, debido a esta situación, bueno, lo favorable que resultó de todos estos, digamos, resultados de las investigaciones, tanto nacionales como extranjeras, llevaron a que nuestro país, afortunadamente, impulsaran avances científicos para una mejor preparación ante futuros incidentes a través de un proyecto de investigación oceanográfica y ambiental llamado Implementación de redes de observaciones oceanográficas, físicas, geoquímicas, ecológicas, para la generación de escenarios ante posibles contingencias relacionadas a la exploración y producción de hidrocarburos en aguas profundas del Golfo de México, que yo le hubiera quitado aguas profundas porque yo hubiera dejado en general del Golfo de México. Fue ejecutado por el Consorcio de Investigación del Golfo de México, ya lo he mencionado, 11 instituciones académicas lideradas por el CICESE, y lo hicieron para generar investigación científica para comprender los impactos del derrame y su respuesta, pero también han otorgado el beneficio de generar esta información de regiones, especies y ecosistemas vulnerables a escenarios de derrames de gran escala en el Golfo de México. Documentos que a quien le interese, yo se los puedo proporcionar y aquí aparte está el enlace de la descarga. También esta investigación llevó a que se generaran artículos científicos precisamente para pues referir de sus conclusiones qué sí había ocurrido y qué no, y qué nos faltaba precisamente a largo plazo para decir que es fundamental continuar con programas de monitoreo multidisciplinarios que involucren buques de investigación y boyas de observación estacionarias. Lo refirieron en este artículo de 2018, en lo cual estoy totalmente de acuerdo. También, asimismo, si ya sabemos que ante la vasta biodiversidad de aves, reptiles, peces, mamíferos marinos en las costas y mares de México, la atención de fauna empetroladas se debe considerar como una prioridad en las acciones de primera respuesta ante un incidente de derrame de hidrocarburos. Entonces, precisamente ese consorcio realizó otras publicaciones, como fue Plan de Atención a Tortugas Marinas y sus Hábitats, y también procedimientos técnicos de operación para la Unidad de Medio Ambiente, que pertenece a la sección de planificación del sistema de comando de incidentes. Y lo mismo, esta información está a su disposición porque yo lo considero relevante para que nos dedicamos
a investigar los impactos de la contaminación marina. Y de hecho, por eso es mi comentario de que yo a este proyecto lo hubiera dejado en general para todo el Golfo de México, porque los derrames de hidrocarburos bajo ninguna circunstancia deben de quedar impunes. Ya hubo un caso reciente en 2023 con un derrame de hidrocarburos cercano a la plataforma de Ekbalam, en donde las imágenes de radar consultadas en julio del 2023, bueno, pues ya señalaban precisamente, si por así decirlo, la mancha del derrame de petróleo. Y de hecho, en la Agenda Ambiental de 2018 publicada por la UNAM, ya estaban refiriendo sobre la contaminación por hidrocarburos, que si ya la empresa paraestatal Pemex entre 2007 y 2012 reportó 290 derrames anuales en promedio, con un volumen también estimado de casi 5,000 toneladas, y que pues ya hemos visto, estas situaciones provocan la gran cantidad de problemas ambientales y cómo contaminan los hidrocarburos, playas, aguas, sedimentos, biota, rocas, arrecifes y como hemos visto, la salud humana. Y también el comentario es relevante que se genera en este texto. En México, a raíz de la reforma energética, la exploración y explotación se concentrará en el Golfo de México. Y dado que se creó una agencia especial para atender este tema, la recomendación, al igual que otro apartado sobre transición energética, es fortalecer técnica, legal y políticamente la Agencia de Ciudad, Energía y Ambiente, ASEA, que esa se constituyó en el 2014. También recientemente una publicación a través de Munga Bay Latinoamérica y otra empresa dieron a conocer precisamente 6 años de derrames de petróleo no reportado por las empresas en el Golfo de México. Y pues más vale que esas empresas estén preparadas porque recientemente me enteré que se está trabajando a nivel mundial sobre que el ecocidio, es decir, cualquier acto ilícito o arbitrario perpetrado a sabiendas de que existen grandes probabilidades de que cause daños graves, extensos o duraderos al medio ambiente, va a ser castigado a través de las instancias internacionales, como es la Corte que se encuentra allá en La Haya, en los Países Bajos, en donde se tome este tema del ecocidio como cuando las personas acuden a los tribunales para reclamar su derecho a un ambiente sano, un medio ambiente sano. Mientras se desarrolla otros eventos, pues ya se va conociendo más sobre el ecocidio. Quien está a cargo en América Latina para la ONG Stop Ecocidio nos dice, nuestro maravilloso planeta y único planeta necesita una ley internacional que de verdad lo proteja, una ley contra el ecocidio. Y es que también hay que estar preparados ante futuras actividades petroleras en aguas profundas. Sí, qué bueno que va a haber trabajo, qué bueno que va a haber recursos pues, pues para todos. Pero en 2020 se alertaba que la perforación petrolera sigue siendo una amenaza para la salud del ecosistema y la economía. Lo mencionaba la ONG Oceana de Estados Unidos de América, cuando advirtió más perforación con menos seguridad es una receta perfecta para el desastre. Actualmente, en 2025, las empresas petroleras internacionales apuntan hacia aguas profundas de nuestra zona económica exclusiva, es decir, 200 millas náuticas en el océano, para explorar y explotar hidrocarburos. La preparación y prevención para evitar desastres como el ocurrido hace 15 años es prioridad ante este futuro panorama. Y precisamente la inversión sí es bastante amplia por parte de una empresa extranjera llamada Woodside para también precisamente generar estas actividades. Sin embargo, es muy importante considerar siempre participar en los derrames de simulacros, de derrames de hidrocarburos y otras sustancias nocivas, contaminantes, como lo llaman en cualquier país. De hecho, preparando esta presentación, encontré y era justo lo que buscaba, la importancia de cómo los estudiantes deben de involucrarse, participar en estos simulacros. En este caso, fueron los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Prevención de Desastres y Protección Civil de la Universidad Autónoma de Baja California Sur,
Qué orgullo que ya hayan participado estos jóvenes en este simulacro realizado en 2023 y que fue organizado por la Secretaría de Marina. Y ya como comentarios finales, mi estimado público asistente, pues a 15 años después del desastre ambiental ocasionado por la explosión incendio de la plataforma Deepwater Horizon en el norte del Golfo de México, que afectaron gravemente ecosistemas marinos, economías costeras y la salud humana, además de la actividad económica, pues algunas especies del océano profundo en esa región aún no se han recuperado. Aunque se han reportado casos exitosos en aves, aún persiste el efecto adverso del vertido de 4.9 millones de barriles de petróleo. Estudios han proyectado de 50 a 100 años que podrán requerirse para su conservación y o restauración. La creciente vulnerabilidad de la riqueza marina del Golfo de México a las crisis globales exige acciones urgentes y coordinadas, y al recorrer las lecciones aprendidas de este desastre ambiental y que no pueden ser ignoradas, se justifica la necesidad de ampliar el apoyo a la investigación oceanográfica, como podría ser la compra de buques o plataformas de investigación, y en las geociencias ambientales, así como ampliar el conocimiento en aspectos legales internacionales para deslindar responsabilidades, para que a la hora en que vuelva a ocurrir algún evento así, pues también nuestros abogados estén bien preparados para defender la, el medio ambiente marino mexicano. La mejor manera de evitar los derrames es la prevención. Se debe continuar con la preparación y la participación de todos los actores involucrados por medio de simulacros de derrames de hidrocarburos con los procedimientos oficiales, Plan Nacional de Contingencias, Plan Local de Contingencias y el binacional. El Golfo de México es donde proviene la mayor producción petrolera del país y miles de personas dependen de dicha actividad, pero es necesario resaltar que el futuro de las comunidades costeras depende mucho más de un océano sano y resiliente que de la propia industria petrolera. Y no puedo dejar pasar también siempre dedicar esta presentación en memoria de los 11 trabajadores que murieron esa terrible noche del 20 de abril de hace 15 años, recomendándole la película que pues se acerca bastante a la realidad de acuerdo a lo consultado. Los informes están a su disposición. Yo les agradezco mucho su atención. Les comparto una imagen de una espectacular llegada de las tortugas marinas y que ya están listas para regresar al mar. Invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales y yo quedo a la orden para cualquier pregunta, comentario. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, maestra. Felicidades a la maestra Marta Marín por su importante investigación y por esa... Gracias, Octavio. Gracias, maestra. Están mandando felicitaciones. Muchas gracias a ustedes. Tenemos espacio abierto para preguntas o comentarios. Pueden abrir su micrófono levantando la mano. Igual voy a revisar los comentarios en Facebook Live, maestra. Permítame. Igual doy espacio a la interacción. A los que se encuentran en la sesión, pueden abrir su Muchas micrófono. gracias. Oh, muchas gracias a ustedes por su atención. Créanme que para mí, muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias, Octavio. Sí, la información fue una búsqueda del pasado. Quiero comentarles de que esa noche yo estaba de guardia y en mi correo electrónico del 20 de abril del 2010, en mi correo electrónico de ese tiempo vi una notificación que decía explosión e incendio en plataforma petrolera frente a Luisiana. 11 trabajadores desaparecidos y yo pensé, oh, espero que pues rescaten esos trabajadores y deseché el correo. Ya no había más información. Al día siguiente fue a buscarme una gran amiga y compañera de trabajo, bióloga, Otilia, quien me preguntó si yo tenía conocimiento de un suceso que haya ocurrido en Estados Unidos frente a Luisiana, una plataforma petrolera. Sí, claro que tengo conocimiento. Rescaté ese correo electrónico y se lo compartí y se fue rápidamente a informar a nuestros superiores. Y allí empezó el seguimiento que se le dio desde el primer día, informando a nuestros superiores para la toma de decisiones, para estar preparados con la información oceanográfica, biológica,
todo lo que estaba a nuestro alcance. Entonces, esa es la anécdota que en lo personal yo tengo y pues espero que esta reflexión que damos a 15 años de distancia, créanme, yo espero que para las personas que trabajan en la industria petrolera, en cualquier puesto, desde el más sencillo hasta pues el tomador de decisión, les sirva esta información y las lecciones que pues nos ha dado este desastre ambiental en el Golfo de México. Maestra. Adelante, Octavio. Y posteriormente Mario. Adelante, Octavio. Adelante. Gracias, buenas tardes nuevamente. Felicitar a la maestra y al GeoCaps por este evento y por este trabajo que están realizando. Nos hace falta hacer mucho como lo que está haciendo la maestra, difundir esta información para que más gente la conozca, para que más gente se involucre, para que más gente se prepare, Así ¿no? es. Y nos gustaría ver la manera de conseguir esta presentación y la presentación de hace 5 años para poderla replicar y hacer la difusión. Acá estoy en Ciudad del Carmen, precisamente en Campeche, y este tipo de material consideramos que debe difundirse en gran escala para que la gente joven, sobre todo, que Sí, se encuentra en las universidades sí, y los profesionistas que de alguna manera nos encontramos involucrados en el área, tomemos conciencia y nos sí, involucremos en este tipo de trabajos, ¿no? sí. Entonces, muy interesante, maestra, le agradecemos mucho su trabajo y ojalá podamos obtener su presentación para poderla compartir, desde luego dándole los créditos correspondientes a usted, a GeoCaps, a todos los involucrados, para poder difundir esta información. Nos hace falta mucho difundir la información que se genera para que la gente tome conciencia. Así es. Nuevamente, felicidades a todos los involucrados y ojalá podamos tener su información para poderla compartir. Claro que sí, estamos a la orden y pues ahora sí que qué bueno que les haya gustado, agradado y que la concientización espero que quede también en la mente de quienes trabajan en la zona costera, el mar abierto y que recordando siempre que ante todo primero es proteger la vida humana, salvaguardarla y sí, enseguida el medio ambiente. Claro, nosotros Entonces, nos para dedicamos mí, precisamente a la capacitación, sí, ¿no? Y contar con material como este, pues obviamente nos ayuda mucho para sí, hacer reflexionar a la gente, ¿no? De ahí la sí. importancia de poder tener acceso a su material. Por ejemplo, al conocer esos resultados que no, pues hace 5 años no los tenía en mi poder, al investigar para actualizar la presentación, sí me impactó el caso de los compañeros de la Guardia Costera de Estados Unidos, del seguimiento que se le da por sus enfermedades. Entonces sí es muy importante para que el día de mañana también, pues las personas que se dedican a, digamos, a la venta de todos los equipos de protección, también vean esa situación, que la consideren de la mejor, así como los cubrebocas que se usaron durante la pandemia, que sabíamos cuál era mejor que otro, es lo mismo. Yo pienso que ese también es un ámbito que debe de, pues, de explorarse. El equipo de protección, ahora sí, equipo de protección industrial. Pero muchas gracias, sí, claro que sí, cuente con la presentación y si gusta que yo le dé algún día la misma charla, con todo gusto. Estamos a mí me interesa que llegue a las nuevas generaciones, a los niños que, pues que protejan su medio ambiente. De hecho, pues en la Constitución dice que tenemos derecho a un medio ambiente sano. Claro que sí, adelante, Antonio, perdón, tenemos a Mario, perdón, Mario, adelante. Mario, Sí, buenas noches. buenas Es- noches. pues, la presentación estuvo muy interesante, pero bueno, voy a hacer algunos comentarios. A mí me tocó participar en el ISTOC. Estuve 7 de los 9 meses que duró el evento. En esa época se formó el área de seguridad en plataformas. Yo fui fundador de ellos. Como coordinador de emergencias me tocó participar en ese evento. Y ahí también tuvo mucha similitud con este último casi en todo, y muchas se tomaron de ahí, la instalación de la campana,
eh, hubo un campo de prueba de todos los fabricantes del mundo de dispersantes, de equipos para recuperación, barreras, todo lo que se imagina se probó ahí. Eso fue algo relevante y sobre todo que, igual que en este evento de Macondo, lo que controló el evento fueron los pozos de alivio. Lo mismo pasó en el stock, se perforaron 2 pozos de alivio, uno que terminó en octubre, que se conectó al yacimiento directamente y de ahí bajó flujo, porque la campana en sí, cuando se instaló por el flujo y la velocidad que tenía el crudo, que aportaba aproximadamente 30,000 barriles de crudo ligero en esa época, no pudo mantenerse en la posición que se quería. Se tuvo que levantar porque la vibración la dañó al inicio y se estaba recuperando diariamente un promedio de 5 o 6 mil barriles. Al principio se quemaban y ya que se terminó el ducto de Iztoc a Calhota, ya se empezó a bombear. Pero fue una experiencia muy similar a esta. Todavía la UNAM hizo convenio con Pemex y cada año, en una época, el barco Justo Sierra estaba haciendo investigaciones para el stock. Hay mucha información del evento. Incluso en las últimas investigaciones comentaban que de todo el crudo que se había derramado en el stock y en los pozos, los eventos que consiguieron posteriormente, en algunas zonas se había incrementado la producción de camarón. Entonces eso también fue muy representativo, ¿no? Porque a pesar de que, pues no nada más fue el stock, en el 82 tuvimos otro evento en la plataforma Polvé, en el 86 el, el Hackathon 91, en el 86, en el 87 el, el pozo, el Kishuno, y así, ¿no? Hubieron eventos muy significativos que también fueron eventos, aunque no fueron instalaciones eh, subsuperficiales, eran superficiales, pero también fueron significativos, ¿no? En el YUM 2, que estaba frente a Frontera, que estuvo en el 87, el evento de control duró 28 días, control superficial y 28 días el control de fondo. Todo eso me tocó participar con mi trabajo, muchos eventos, ¿no? Que estuvieron ahí y otros que siguieron, pero la realidad es que posteriormente Pemex creó bases en Carmen y en Dos Bocas con Ujú. equipo para respuesta. Equipo, Eso respuesta. sí están, no sé si todavía siguen ahí, pero a la fecha se tenía una respuesta muy importante para ello. Y lógicamente, pues la industria energética es industria de alto riesgo, mucho peligro, y pues todavía van a seguir eventos, ¿no? Y mientras sea necesario tener petróleo, pues se van a seguir Sí, manejando esos riesgos, ¿no? Y sí. hay que estar preparados y Hay que bueno, estar así como usted dijo, ¿verdad? También si hay alguna forma de apoyar en lo que pasó en México, en Costa Afuera, en una época, bueno, también son experiencias muy significativas, ¿no? Porque al Sí, menos me tocaron unos 30 eventos grandes que ocurrieron en mi etapa Costa Afuera, ¿no? Pero pues me tenía que enfrentar porque era mi trabajo. Pero también se pueden comentar porque ocurrió en México y de alguna manera impactó la costa, hubieron daños significativos y nuestros pescadores también salieron dañados, ¿no? Y pues eso también sí. es algo que hay que comentarlo. Bien, pues ese era mi Muchísimas, comentario. Y a mu- las mu- órdenes. muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Mario, por compartir esas experiencias. Es importante. Así como, bueno, a mí a lo mejor no me tocó estar en el campo, pero yo estaba dándole seguimiento con la información oceanográfica, meteorológica, todo lo, pues ese era mi cargo que yo tenía. Y fue una experiencia. Y sí, tenía que mencionar el stock, lo tenía que mencionar. Sí, sí. Sí, Y incluso hay películas de esos pozos que pasaron en México. Del Stock, del Acatón, del Yum, de, bueno, de Paul Bravo. Todas las películas existen. Bueno, estaba el evento y había personas dedicadas exclusivamente
a ello que eran relaciones públicas, y existen esos documentos, ¿no? Todavía. Bueno, Y, no sé si existan, pero eran videos profesionales editados, ¿no? y aprovecho la oportunidad para preguntarle. Afortunadamente, yo creo que cuando fue lo del stock, no hubo ningún personal fallecido. ¿Es No, correcto? en el evento no, incluso en la evacuación, uno de los botes quedó atorado con un cabo que estaba ahí suelto, y Ajá. uno de los buzos se lanzó a cortarlo para que pudieran evacuar. Eh, dos de mis compañeros de trabajo eran los ingenieros de barco en ese entonces, les tocó vivir la experiencia de evacuar y me platicaban que no, todos salieron Afortunadamente. afortunadamente en las embarcaciones que estaban para ello, ¿no? Y ya, bueno, Qué todo lo bueno. que pasó y te digo, hay mucha información de esos eventos. Sí, muchísimas gracias por compartir. Muchísimas gracias. Y a las órdenes. Gracias. Un Mario, saludo. muchas gracias. Igual podemos aprovechar en otro momento de espacio, compartir ese tipo de experiencias que nos sirven para llegar al tema que estamos promoviendo el día de hoy, que es la conmemoración, pero sobre todo la concientización, ¿no? De todo este tipo Así de es. desastres que han sucedido y pues obviamente tratar de prevenir, que es lo principal, ¿no? No nada más reaccionar, sino prevenir. Y pues obviamente que sería muy importante si después nos apoyan con este compartir de conocimiento. Adelante, bienvenidos, tienen el espacio abierto aquí con Geocaps. También como comentario, hoy se cumplen 9 años de la explosión de la planta de clorados 3 en Pajaritos, donde fue un evento muy significativo Pues, por el tipo de daño, una liberación enorme, 900 toneladas de cloretano contaminado que se escaparon súbitamente, vino el incendio con todos los daños y el problema ambiental que se generó, una nube tóxica enorme, porque pues, cloro de vinilo, dicloretano, y cloro y todo lo que pasó ahí, y la contaminación del agua durante las operaciones de control. Pero hoy cumple 9 años el evento. Ahí estuve muchas también, gracias. me tocó estar en la investigación del accidente por unas compañías aseguradoras. Excelente, Mario, muchas gracias por la información. Adelante, Ricardo. Hola, buenas noches, maestra. Un gusto verla otra vez y excelente presentación. Muchas gracias. Y Muchas bueno, gracias. recordando ese tipo de eventos, ¿no? Porque yo en esa época pues creo que estaba en la facultad y no me tocó mucho la interacción profesional en cuanto a este aspecto, pero me surgió la duda de que ¿qué recursos legales tenemos aquí en México para proteger nuestras costas, las familias que están viviendo cerca de esas áreas, ¿no? Que están explotando los recursos naturales como el petróleo, gas, todo eso? ¿Qué otras instancias o qué recursos legales se presentan en la actualidad para protegernos como población? Pues precisamente entre que las leyes de la protección civil, ahí está una primera instancia, pero también la otra instancia sería la CEA, precisamente la Agencia de Seguridad Ambiental y de Energía, quien es la encargada precisamente de gestionar todos esos problemas que se presentan. Ella es el ente que se creó precisamente para que atendiera esos aspectos y siempre se les convoca precisamente a los simulacros, a las reuniones, pues para ver en el ámbito de sus atribuciones qué le corresponde, pero principalmente es gestionar la solución de esos problemas. Sería la CEA. Y la persona, cualquier persona que tenga conocimiento de un derrame, inmediatamente a la CEA es a quien le debe de informar y obviamente pues también a la Secretaría de Marina, porque es quien lleva y ejecuta el Plan Nacional de Contingencias. Entonces esa sería pues mi respuesta Ok, ok, muchas gracias. para servirse. Adelante, Mayoral. Y luego continuamos con las preguntas de aquí el chat, maestro. Sí, muy bien. Hola, buenas noches. Buenas noches. Muy interesada en el tema por dos razones muy importantes. Soy habitante de la comunidad del Bosque, la que actualmente está
La erosión. como reconocida por erosión costera, pero Sí. también desde los 19 años trabajo para, dentro del área de seguridad, salud y medio ambiente de las empresas que le rinden, pues que tienen contratos con Pemex, mejor dicho. Entonces estoy en un área muy sensible donde se escuchan muchas cosas en el tema de seguridad, de salud y medio ambiente. En el tema del medio ambiente, bueno, mi pregunta es, ¿quiénes vigilan la manifestación de impacto ambiental? Porque yo creo que ahí hay muchas fallas. Dos, ¿quiénes vigilan? Se supone que debería de ser alguna organización gubernamental que vigilen las empresas extranjeras para que le den el correcto, mejor dicho, mm, para que ellas puedan atender de una mejor manera estos impactos ambientales. ¿Por qué he observado? Las empresas extranjeras llegan, hacen la actividad en el medio petrolero, dejan su desastre ambiental, nadie las vigila, las supervisa y se van. Y en caso de que las supervisen, las vigiles, que en este caso lo hace Pemex, entre comillas, muchas veces ese tipo de problemas se le da solución en una mesa 4x4 acá de modo de compas, por así decirlo, en palabras muy, Sí, muy coloquiales. coloquiales, ¿no? Ah, Sí. exactamente. Entonces, mi pregunta es, primero, ¿quiénes vigilan correctamente la manifestación del impacto ambiental en la actividad que hace Pemex y en las actividades que hacen las empresas extranjeras? ¿Por qué hablo principalmente de las empresas extranjeras? Porque he observado que es a las que menos se les exige, las que más desastres ambientales dejan en nuestro país, en nuestras costas, y a las que menos les interesa la salud de las personas. Por ejemplo, algo que pasa en Torno Largo, Paraíso, lo que ocurre en la salud de las personas, la mayoría tienen problemas respiratorios a consecuencia de los mechones que están ahí. Y así puedo mencionar muchas cosas que ocurren en Tabasco. Claro, claro. Sí, sí, sin duda. Ahorita en lo que usted estaba, proporcionando sus reflexiones, lo que ha visto, mi mente me llevó a que sí, sin duda, en cuanto a revisar las cuestiones del impacto ambiental, pues le corresponde a la Semarnat, fundamentalmente. Para eso también tiene a sus inspectores de la Profepa, que en teoría ellos son los que deben de estar vigilando esas manifestaciones y documentando, informando, porque se supone que también hay multas por contaminar. Pero, sin embargo, la CEA tiene atribuciones para regular y supervisar todas las actividades que forman parte de la cadena de valor del sector hidrocarburos. Entonces, aquí dice claramente que incluye el reconocimiento, exploración superficial, la exploración y extracción de hidrocarburos, todo es lo que ellos les corresponde. ¿Qué verifica? Verifica precisamente las especificaciones y criterios técnicos de seguridad industrial, seguridad operativa y protección al medio ambiente para el diseño, construcción, arranque, operación, para todas las actividades de los ductos, de todas las actividades petroleras. Entonces, es a ellos a quienes toca regular estas actividades. Es denunciar, es llamarles, es decirles con fotografías, mire, está pasando eso, fotografías y videos. Ok, esto me lleva a hacer otra pregunta de lo que he observado. Por ejemplo, cuando Semarnat o Profepa visita una instalación, una organización, siempre se les avisa con anticipación, porque si caen de sorpresa, simple y sencillamente no los dejan pasar. Entonces, los anticipan y lo que hacen es maquillar tanto documentos Claro, como la instalación. Y me ha tocado observar exactamente eso. Entonces, considero yo que habría que impulsar nuevas políticas, nuevas reformas y una nueva estructura en la organización gubernamental que existe actualmente, porque pues entonces como que no andamos haciendo bien los trabajos, ¿no? Exactamente. Es como dice la publicación de Rames Intunes, de que las empresas
no reportan estos derrames y ahí vienen las consecuencias negativas para el medio ambiente. Entonces sí, y como dice la UNAM, su publicación, darle más atribuciones más relevantes, más claras para la población para la CEA, que yo siempre la he visto muy relegada. Desde que se fundó, desde que se creó, teníamos muy poca, en mi oficina, en mi trabajo, muy poca relación con ellos, como que nada más no quería salir de la Ciudad de México. Y esto es de andar en el campo, de que quizás tener oficinas locales, municipales para atender estas contingencias y castigarlas. Y que precisamente se legisle sobre el ecocidio, compañera, Sí, precisamente, que se castigue, así como son los crímenes de lesa humanidad, bueno, ahora son los crímenes contra el medio ambiente y que ahora sí sean realmente castigados, que se ok. legisle. Nosotros como civiles, ¿qué podemos hacer? Porque también he observado que muchas comunidades desconocen el tema. Entonces, como civiles, ¿qué podemos hacer para poder impulsar estas nuevas estrategias, esta nueva legislación? Bueno, sin duda, como civil, yo me tengo que acercarme a mis representantes que están, digamos, en los congresos, empezando pues por el estatal, para que a su vez esa información llegue hasta ya a nivel federal. Es importante darlos a conocer, empezando, claro, también al de ecología de mi municipio, porque también él tiene que hacer algo. Así sea el municipio más pequeño, debe tener una sección de ecología o un encargado. Y de ahí generar la propuesta, desde decir precisamente, así como yo apoyé en crear un documento para el señor presidente, fue como una especie de, digamos, de asesoría a esa organización no, civil preocupada por un problema de erosión costera justo aquí al sur de Altamira, Tamaulipas, de un puerto cuya erosión está avanzando, casi su mismo caso del bosque y del peligro, el riesgo para la población civil. Entonces, bueno, se hizo ese documento y sí nos respondieron, por supuesto. Entonces, es lo mismo, hacer un documento en donde se da a conocer la problemática, como le menciono, con fotografías, sustento. Algunas veces, si va acompañado de unos análisis que nos pueda generar una universidad o un laboratorio, pues mucho que mejor, porque ahí se dan los resultados en una muestra de agua o del sedimento que haya sido afectado. Yo espero poder seguir en contacto con usted para poder apoyarla en lo que mi experiencia pueda servirle. Muchas gracias, muy amable. Cuente con, ya tiene mi contacto, si no aquí se los pongo, mi correo, para que estemos en contacto, por favor. ¿Alguna otra pregunta? Adelante, Eh, Marco Sí, Rubio, buenas adelante. noches. Sí, bueno, me escuchan bien. Sí, Ah, adelante. excelente. Digo, de entrada, felicidades. Es notable traer el tema, en todo caso, porque somos muy dados a olvidar, ¿no? Así es. Yo hace muchos años me enfoqué en el plan Palomar que tenía básicamente Francia para derrames de hidrocarburos, porque básicamente todo el canal de la Mancha frecuentemente estaba con boquetanques pues, rotos por la mitad y terminaban impactando todas las costas de Inglaterra y de España y de Francia. Y a raíz de eso, pues, salieron varios estudios en los que pude participar y nos enfocamos mucho en la parte de los geomarcadores para determinar ahora sí con plena suficiencia, con firmas isotópicas, realmente quién era el culpable de un derrame petrolero. Porque hoy en Ajá. día estos chocolate mouse o las coffee oils que terminan en las playas tienen un origen y hay que saber en todo caso quién es realmente el individuo que está contaminando las playas. Ujú. Tal vez el ejemplo más notable es lo de Exxon Valdez. Hoy en día se puede saber que hay 4 fuentes que están en el mismo sitio y lo podemos hacer bastante bien. Entonces, hago el comentario porque la pregunta sería, ¿qué tanto nos falta todavía en educación ambiental? Y por eso celebro el seminario a nivel superior. Desde luego, a nivel básico es fundamental,
pero usted ha visto que realmente haya una academia que se enfoque en esto. Yo antes daba en la universidad clases para la parte de geoquímica forense, pero cambiaron los planes de estudio y los quitaron, desafortunadamente. Y parte de lo que me espantaba mucho es que las estrategias que se implementan, pues a veces ni siquiera se sabe qué tipo de petróleo es. Así es. La cantidad de aromáticos policíclicos, la parte de los núcleos bencénicos, pues ni siquiera están caracterizados y estamos ahora sí con estos datos, pues tristes de ballenas, de delfines, de tortugas, de aves. Ujú. Entonces, ¿usted Sí. cómo ha visto realmente esa parte a nivel nacional? Hemos mejorado. Y el otro punto es, en esta, no buscando culpables, sino realmente tratando de controlar esto, hay un ente parecido al ITOF, esta International Ujú. que, Litov, que permite Litov. que realmente haya demandas que hacen que pues, los grandes consorcios Ujú. pues, pongan atención para que esto vaya como debe de ser, ¿no? Son básicamente un par de preguntas y felicidades, maestra, muchas gracias. Sí, muchísimas gracias. Pues mire, ¿qué le puedo decir? Yo soy una geóloga a la que le enseñaron a buscar petróleo, pero nunca me habían hablado de lo que había sucedido en el stock. No sabía que había que proteger los ecosistemas. Fue mi forma de cambiar cuando empecé a trabajar en la gran institución a la que pertenezco. Bueno, todavía mi situación. Entonces, en esa experiencia laboral, fui poco a poco aprendiendo a comprender la importancia de la protección del medio ambiente, no solo marino, obviamente también el terrestre. Pero esta misma charla yo la voy a ofrecer el día 30 presencial aquí en el Tecnológico, mi alma mater, de Ciudad Madero, Tamaulipas, a los jóvenes de geociencias No empieces. Vete de ahí. Vete de ahí. Ese micrófono y a los jóvenes de la carrera de ingeniería ambiental. Revisé su retícula para darle el enfoque a esa presentación y desafortunadamente no veo algo relacionado precisamente. A lo mejor algo sí había como, no me acuerdo si cuidado del medio ambiente, algo así, pero lo vi pues muy simple. Entonces yo creo que tan solo es el ejemplo del tecnológico, ahí vemos de que no se le da relevancia, importancia precisamente a lo que es pues el cuidado, la conservación, ya en otro aspecto más relevante al medio ambiente. Claro, desconozco si a lo mejor la carrera de biólogo marino o la carrera de ingeniero petrolero, a lo mejor ahí sus retículas, y me daría mucho gusto que esos compañeros ingenieros petroleros reciban en su cátedra precisamente todas las medidas de protección del medio ambiente marino. Yo espero que así sea, o terrestre, ¿verdad? Porque también puede dar el caso. Alguien me preguntó en una charla, oiga, pues yo no estoy cerca de la costa, pero en caso de un derrame acá en el interior de la República, ¿qué hago? Pues sí, manos siempre se necesitan, pero ya vemos también la importancia del cuidado, ¿no? De la protección en la persona. Entonces, yo pienso que sí se hace falta ese aspecto, darle la relevancia en la cátedra. Y la otra parte, pues las agencias así como la ETOF, que pues ahora sí que ayuda a que se hagan los litigios de las contaminación por hidrocarburos, pues yo pienso que México como parte de la Organización Marítima Internacional también tiene una división que se encarga de solucionar esa cuestión de los litigios por derrames de hidrocarburos. Obviamente que también entran pues las agencias de seguros, por supuesto. Entonces, esas serían mis respuestas, pero ojalá que se incrementara más, pues en las retículas escolares de las academias, pues lo que usted dice, mayor relevancia al cuidado del medio ambiente marino. Gracias, gracias, maestro. Sí, a la orden. No Pero sé si hay... cerramos con la participación de los participaciones activas con Paola Valderas para posteriormente contestar las preguntas del chat, maestra. Sí, cómo no. Adelante, Paola. Hola, buenas noches. Primero, pues muchas felicidades por esta conmemoración. Yo creo que sirve de mucho no perder de vista el recordar el pasado,
porque nos da la experiencia, ¿no? Nos vuelve a reafirmar lo que suceder, lo que nos puede volver a suceder, y porque en ocasiones se nos olvida, ¿no? Se Sí, nos olvida y no nos preparamos. Entonces, esta conmemoración de 15 años, esto de qué ha pasado, pues sí, o sea, no se quedó en la problemática en 15 años atrás, sino a lo largo de los años se ha venido reflejando diferentes situaciones y seguramente van a seguir acumulándose más y se sigue investigando. Entonces, que esto nos sirva de experiencia, pues para estar preparados, ¿no? Por ahí mencionaban que es muy importante la prevención. Yo la verdad lamento no estar participando o no ver aquí en el Golfo de México, hablando del estado de Veracruz o mi zona de la región de los Tuxtla, estos ujú, simulacros de prevención, ¿no? Que son tan importantes y que solamente pude participar en este tipo de simulacros cuando ocurrió ese evento hace 15 años, ¿no? En ese entonces me remonto. Yo trabajaba en la Comisión de Áreas Naturales Protegidas en la CONAM, en la Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas, estaba a cargo de campamentos tortugueros y me tocó precisamente capacitación en contingencias de cómo acudir al rescate de fauna, ¿no? En este caso tortugas marinas, pelícanos, ujú. aves y todo esto. Y, y ha sido el único simulacro al que acudí y más bien era como capacitarnos para atender el posible desastre, ¿no? La posible llegada de Sí, de estas afectaciones a las costas veracruzanas. Entonces fue como un incentivo, no un incentivo, sino una preparación para poder contener lo que se venía, en las posibilidades que se tenían, ¿no? Afortunadamente, como dices, por la corriente de lazo y todo eso, no llegó la afectación tan grande a costas. Sí hubieron la sedimentación del petróleo y todo eso, ¿no? Pero bueno, ese derrame tan grande que hubo hace 15 años acá en Florida, pues no es la única contingencia que debemos estar preparados. Aquí en el Golfo tenemos demasiadas plataformas petroleras y si bien no son derrames grandes las que se presentan, no vamos a mentir en que hay en muchas de ellas fugas persistentes y que es un daño que el mismo efecto que tuvo ese grande derrame, lo estamos, ahora sí, no se visualiza porque es una derrama constante, pequeña, pero constante que se vive en el Golfo, ¿no? Y que aparentemente no hay daños, ¿no? Aparentemente porque yo lo dudo, ¿no? Entonces, las afectaciones en el ecosistema marino, pues tan solo no necesitan ni haber el derrame petrolero, desde la misma exploración de los pozos petroleros, ya desde ahí hay un fuerte impacto al ecosistema marino. Súmase las fugas constantes, persistentes que se tienen, ¿verdad? En las obras de mantenimiento y todo eso, y que se mantienen muy calladitas y no necesitamos un gran derrame grande sí, para perfecto. saber que todas estas problemáticas ambientales, daños a la fauna, al ecosistema y a la salud misma del pescador o de los habitantes en la zona costera, pues estamos en ese peligro latente y constante, ¿no? Y que muchas veces hay voces calladas, ¿no? Como si no pasara nada. Entonces, yo celebro mucho que mencionó lo de las nuevas reformas internacionales de apuntar hacia el ecocidio. De hecho, le comentaba hace un momento, estoy integrada en la red del Corredor Arrecifal del Golfo de México y una de las temáticas que abordamos ahí es precisamente empezar a hacer denuncias sobre los ecocidios que se están presentando en el Golfo de México. Estamos sumando alianzas y pues queremos irnos precisamente en este tenor de parar. Ahora sí, no es contra ninguna dependencia o algo, ¿no? Sino precisamente es para defender el territorio y los ecosistemas marinos y costeros que tenemos, pero sobre todo a la población costera, que como Sí, bien decía nuestra compañera mayoral del bosque, que no son escuchados, ¿no? No son ujú, escuchados y muchas veces carecen de la asistencia técnica, de la asesoría que ellos pudieran tener por parte de investigadores o de profesionales para poder identificar las problemáticas que les atañen en la zona costera, ¿no? Y pues bueno, aquí estamos sumando y celebro que se siga difundiendo las consecuencias que hasta la fecha seguimos eh, que siguen prevaleciendo, ¿no? Y que no se nos olvide para el futuro, tanto para estar prevenidos como para saber que hay nuevas alternativas de denuncias, de cobrar ahora sí efectivamente al responsable, que haya una respuesta de pago al ecocidio que se realiza al medio ambiente. Entonces, es todo. Gracias.
Sí, y que esas multas que son pagadas, pues sean realmente distribuidas las multas hacia los afectados, los pescadores que pierdan sus redes, sus motores, por algún problema, no sé, se me ocurre algo que pase en su, no se diga en su salud, no sé, tantas cosas que ya hemos visto de lo que ocurrió y que pues están actualmente sucediendo. Yo también le reitero mi apoyo, mi colaboración, tienen mi correo y cuenten, ¿verdad? Con la información del ecocidio, yo le estoy dando seguimiento. Recién yo me enteré, no tiene mucho, pero entonces me llamó poderosamente la atención porque hacía mucho tiempo que no escuchaba esa palabra, ecocidio, muchos años. Entonces sí me llamó la atención y le empecé a dar seguimiento a esa página de esa ONG y hasta donde han llegado, además en otros países. Y cuenta con mi colaboración. Yo trabajé en el sistema Recifal Lobos Tuxpan y pues le tengo mucho cariño a esa región, sobre todo a la isla de Lobos. También atendiendo un problema de erosión costera. Y pues sí, un comentario de Liliana, en los 80s al menos no existía en la carrera de ingeniero geólogo nada parecido al cuidado ambiental ni la sustentabilidad. Espero que ahora las nuevas generaciones sí tengan ese enfoque. Es correcto. Y yo precisamente por eso cuando me pidieron dar una charla por el Día Mundial Internacional de la Tierra, que es mañana precisamente, bueno, fue que yo decidí repetir esta charla a las nuevas generaciones de mi alma mater, precisamente porque son jóvenes que apenas van a egresar y que de geociencias, de ambiental, como ya les mencioné, pues quizás alguno tenga pues la oportunidad de trabajar en este ámbito petrolero, pues sepa lo que se va a enfrentar. No sé Excelente, si hay Gloria, muchas gracias. alguna otra pregunta. Sí. Ya le anoté mi correo aquí en el chat. Con toda confianza me escriben, yo contesto siempre, reviso mis correos y cuenten con la conferencia, por supuesto, y aparte queda grabada la charla en Facebook. Pueden descargarla. Ok, perfecto. Entonces, Tenemos un comentario. Efectivamente, el derrame del petróleo del 2023 ya nadie se acuerda. Recordemos que fueron agencias extranjeras las que reportaron la mancha de así es. petróleo que ya había alrededor de la plataforma de Pemex y de esta ni el gobierno había hecho algún comentario. Y de hecho descargué un artículo reciente, precisamente de lo investigado para esta ocasión, sobre ese caso. También si gusta se los comparto. Está muy interesante cómo aprovechan la tecnología satelital para darle seguimiento a estos derrames. Raimundo, ese artículo está muy bueno. Muchísimas gracias por la información importante. Esta información importante que no sale en los medios y que es muy valiosa para que permanezca en la memoria. Gracias, estimada maestra. Excelente. Las otras preguntas ya se contestaron. Y hay un comentario del doctor Luis Eduardo. Menciona que en aquellos años, se refiere en 2010, se integró una comisión intersecretarial encabezada por la Semarnat. Ahí puse en una imagen, puse ahí una, precisamente que se reunieron los de Semarnat con otras instituciones que encabezan la después conocida como CIMARES. Llegaban datos y novedades. Una de las más importantes trataba sobre dificultades del comando de incidentes. Particularmente nos llegaba información de problemas sobre las comunicaciones. ¿Tener alguna información sobre el tema? Gracias. Luis Eduardo Pérez Cancino. Bueno, sinceramente, a mí no me llegaba información que tuvieran problemas en el comando de incidentes, porque pues la información que yo necesitaba era más que nada todo lo que generaban las agencias en la protección ambiental, llámese la EPA, llámese la NOAA. Entonces yo lo que me interesaba era la información oceanográfica, biológica. Entonces quizás esa información ya la tenían los tomadores de decisiones en la Ciudad de México, si tuvieran ellos problemas de comunicación en el comando de incidentes. Ahora sí que esas reuniones pues son ya ahí en el sitio, entonces pues si uno está presente es difícil tener conocimiento. Cuando uno practica los simulacros, precisamente ahí se detectan todas esas fallas. ¿Y cómo podemos participar en un simulacro? Bueno, a veces se publica en las redes o se publica
en los periódicos digitales que va a desarrollarse un simulacro y pues uno puede tocar la puerta en la zona naval, sector naval y pedir permiso para participar. No está cerrado a que tú que, por ejemplo yo que ya estoy jubilada, retirada, claro, yo puedo ir a mi institución y pedir permiso para participar, para ver qué hay de nuevo, qué se ha modificado en estos 6 años que estoy en situación de retiro, pero yo procuro mantenerme actualizada. ¿Hay alguna otra pregunta? Ya tenemos felicitaciones, maestra. Nos comentaba Víctor Prado, que es artista plástico, hizo un mural en la Sí, secundaria del Instituto de qué Reynosa. padre, ojalá tuviéramos una foto Claro que sí, para compartirla para compartirla. Y en sí, ese tipo Víctor, de actividades de concientización. y también Víctor pide la presentación para compartirla con chicos de secundaria, sí, por supuesto. Cuente también con ella. De hecho, rescaté un librito muy bonito que les va también ya a agradar, precisamente. Excelente, sí. Sí, claro, la información, les compartí un link aquí en el chat. Para el registro de la conferencia es más fácil que si alguien faltó en el registro o ya lo habían realizado, ya de ahí yo tomo los correos y se les puede hacer llegar por correo a los que la estaban solicitando. Igual en el grupo de WhatsApp, a los que se ingresaron, también por ese medio se les va a estar haciendo llegar tanto el link de la grabación como la presentación de la maestra Marta. Les reiteramos igualmente a todos los presentes que si en algún momento ustedes requieren igual apoyo para la difusión de este tipo de actividades de concientización, el equipo está a su entera disposición para acordar agenda y poderles brindar esta información como parte de nuestras actividades de apoyo comunitario a la sociedad y obviamente pues aportar nuestro granito de arena, ¿no? Desde Claro. nuestra trinchera, cada quien en nuestras profesiones, lo que podemos hacer. Entonces ahorita la tecnología nos brinda esta Sí, maravilla de la información que podemos estar llegando a todos los rincones de México y el mundo, ¿no? Donde nos gusten acompañar y pues obviamente el equipo siempre dispuesto a apoyarles para esta información. Así que ya tienen nuestros datos. Igual para ir cerrando, muchísimas gracias a todos los que nos han comentado, agradecerles también a los de Facebook Live. Antes de que se nos desconecten, les queremos hacer, aparte de agradecerles su atención, las preguntas, veo que estuvo muy nutrida esta conferencia y qué bueno, nos encanta ese interés. La maestra Marta siempre atenta a responder todos sus comentarios y todas sus preguntas. De verdad que hacerlo así en esta dinámica de que ustedes también nos compartan sus pues, claro, experiencias nos ayuda claro. muchísimo. Entonces, esa parte es la que más nos nutre y saber que estamos llegando a este público profesionista que tiene esa hambre de seguir aprendiendo, ¿no? Y nosotros pues también encantados. Les queremos compartir antes de desconectarnos una cordial invitación a nuestro próximo evento que tendremos ahora en junio a cargo precisamente de la maestra Marta. Vamos a estar impartiendo el curso de contaminación marina muy acorde a este tema que estuvimos revisando el día de hoy, que donde ya se ve más profundo todos los temas de contaminación marina, toda la información al respecto. Este va a ser un curso básico, introductorio a todo lo que respecta a la contaminación marina, donde se ve la introducción a la contaminación marina, los principales indicadores, el aporte y la evolución de los contaminantes en el mar y las tendencias de la contaminación en el lecho marino. Este es un curso de 10 horas, estamos de lunes a viernes, del 9 al 13 de junio, de 6 a 8 de la noche. Vamos a estar aquí en las sesiones vía Zoom. Vamos a tener también la interacción con la maestra Marta, siempre la disponibilidad de los entregables, las presentaciones, formato PDF, los links de grabaciones y ya vamos a estar estrenando la plataforma educativa donde ustedes van a tener acceso a toda la información y contenidos de nuestros cursos de GeoCaps. Y bueno, les hacemos la cordial invitación. Si alguien tiene alguna duda o comentario o igual nos gustan seguir o solicitar próximas charlas, les dejamos nuestros datos de contacto para que ustedes se comuniquen con nosotros y podamos atenderlos a cada uno de ustedes. Les sugerimos mantenerse en el grupo de WhatsApp y también seguirnos en nuestra página oficial de Facebook, GeoCaps Consultoría de Capacitación y Cursos, donde compartimos toda la información de todos los eventos que se vienen
los que ya tenemos en cartelera para lo que resta del año. Pues sin más, maestra, agradecerle siempre su disposición y bueno, adelante para comentarios. Sí, nada más hay un comentario de Eduardo Rodríguez, el link de Facebook Live para ver la repetición, por favor. Pues aquí, pues ya todo tenemos en pantalla. Buscarnos como GeoCaps y ahí luego salimos. Y ahí va a estar la charla. Igual aquí les comparto el link para que no tengan tema. Ahí sale la charla, la pueden descargar y ya la van a tener. Es correcto, maestra. Ajá. Ya, nombre a la orden, a la orden. Yo estoy a la orden con toda confianza, que yo espero que pues me sirva. Muchas gracias por sus comentarios. Créanme que le investigué, todo lo profundicé, y esperé a que este fin de semana se generara la información por parte de las agencias de Estados Unidos. Yo tuve mucho entrenamiento, afortunadamente, por parte de la Guardia Costera, entonces me siento identificada con ellos y sé cómo debo de trabajar, de actuar y de cómo debo de darle información, lo más valioso para quienes están pues trabajando en la prevención de la contaminación marina, en cualquiera de sus aspectos, que es lo que vamos a ver en el curso básico. Yo espero que les sirva para alguien que dé clases, algún estudiante o verá ya profesional que quiera pues ver cómo está lo actual en este tema. Claro que sí, les hacemos esta cordial invitación. Igual los invitamos nuevamente a seguirnos en nuestras páginas oficiales. También estamos en LinkedIn, en Instagram y Facebook y en TikTok para que sigan nuestro contenido. Y pues bueno, agradecerles este espacio, este tiempo. Ya se nos llegó la noche ahorita de lo que llevamos aquí en la charla. Y pues bueno, invitarlos a las siguientes ediciones. Nuevamente agradecerles, maestra, siempre gracias por su disponibilidad y apoyo. Y a todos los que nos han acompañado hasta esta parte final. Muchísimas gracias, nos vemos en el curso. Cualquier cosa, pues seguimos aquí a sus órdenes. Que pasen una excelente noche. Saludos y un abrazo a la distancia. Gracias a todos por acompañarnos. Saludos a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos Antes hasta de el que se final. despidan, si no se han desconectado todavía, si gustan prender su camarita para hacer Una fotito. Y ponerla en la galería para mañana hacer nuestra publicación de todos los que nos acompañaron en esta sesión. Gracias, Samuel, Roberto, Iracema, Lorena, Fermín, Paola, Liliana, Octavio, Honorio, que están prendiendo sus cámaras. No te preocupes, Marco. Ahí está Liliana Vargas, la estamos asesorando en su tesis de tsunamis. Excelente, Liliana. Gracias, Anabel. Gracias. Gracias. A la cámara. Y alumna. Manuel, bienvenido también. Muchísimas gracias. Un privilegio haber compartido con ustedes. Gracias de verdad. Muchísimas gracias de verdad por estar acá con nosotros. Y pues bueno, nos despedimos. No es un adiós, sino un hasta pronto. Hasta y nos pronto. vemos en las ediciones. Que descansen. Excelente noche a todos. Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte. Gracias. Gracias igualmente a todos, a todas. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Estamos en contacto. No dejen de escribir un WhatsApp. Claro que sí. Gracias. Nos vemos. Gracias, buenas noches.